¿Te has sentido alguna vez perdido en tu oración? ¿Como si tus palabras flotaran en el aire sin llegar a ningún destino? Yo sí. Durante mucho tiempo, mi vida de oración fue como un eco en una habitación vacía. Hablaba, repetía frases, esperaba algo, pero sentía un silencio abrumador al otro lado. Era frustrante. Me preguntaba, ¿estoy haciendo esto mal? ¿Hay algo que no entiendo? Pero un día todo cambió. No fue un relámpago ni una voz del cielo, sino un proceso lento, una chispa que encendió algo nuevo en mí. Descubrí que no estaba solo en mi oración. Había alguien conmigo, alguien que no solo escuchaba, sino que quería enseñarme, guiarme y transformar cada palabra que decía. Ese alguien era el Espíritu Santo. Hoy quiero llevarte conmigo a través de esta experiencia que revolucionó mi manera de orar. No te voy a dar una lista de reglas ni un truco rápido para hacer que funcione. Esto es más grande que eso. Es una invitación a descubrir cómo el Espíritu Santo puede tomar tus oraciones, esas que a veces sientes torpes o vacías, y convertirlas en un puente poderoso hacia el corazón de Dios. Si alguna vez has deseado que tus oraciones sean más que palabras, si anhelas una conexión real, profunda y transformadora con el Creador, quédate conmigo. Vamos a explorar juntos cómo el Espíritu Santo me enseñó a orar y cómo puede hacer lo mismo por ti. Pero antes de empezar, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás listo para algo nuevo? ¿Para abrir tu corazón y dejar que el Espíritu Santo sea tu guía en este camino? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un desafío, una puerta que se abre hacia una vida de oración que nunca imaginaste posible. Así que respira hondo, ponte cómodo y acompáñame. Esto va a ser poderoso. La necesidad de un maestro en la oración. La oración parece sencilla, ¿verdad? Solo hablar con Dios. Pero si somos honestos, no siempre se siente así. A veces es un misterio. ¿Qué digo? ¿Cómo sé si me escucha? ¿Por qué no siento nada? Durante años yo veía la oración como una tarea. Me sentaba, decía unas palabras, marcaba la casilla y seguía con mi día. Pero algo dentro de mí sabía que tenía que haber más, y lo descubrí cuando entendí que la oración no es solo un acto, es un arte. Y como cualquier arte, pintar, tocar un instrumento, escribir, necesita un maestro. Piensa en los discípulos de Jesús. Ellos caminaron con él, lo vieron hacer milagros, escucharon sus enseñanzas. Pero un día se acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. ¿No es increíble? Si alguien debía saber cómo orar, eran ellos. Pero incluso ellos reconocieron que necesitaban ayuda. Jesús les dio el Padre Nuestro, un modelo perfecto. Sin embargo, la Biblia nos muestra que hay alguien más que sigue enseñándonos, incluso hoy, el Espíritu Santo. Escucha esto, porque es una verdad que puede cambiarlo todo. En Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Entiendes lo que esto significa? No estás solo cuando oras. El Espíritu Santo está contigo, tomando tus palabras torpes, tus dudas, tus silencios y llevándolos directamente al trono de Dios. Esto no es algo nuevo. Desde los tiempos de la Iglesia primitiva, los creyentes han dependido del Espíritu Santo para orar. En el libro de Hechos, vemos cómo los apóstoles oraban y el Espíritu los llenaba de poder y dirección. Pero esto no es solo historia, es una realidad viva. Recuerdo un momento en mi vida en el que estaba orando por algo que me tenía angustiado. No sabía qué pedir. Estaba confundido, agotado. Entonces algo pasó. Sentí una paz que no podía explicar, como si alguien me susurrara, tranquilo, yo me encargo. Dejé de hablar y me quedé quieto. En ese silencio, el Espíritu Santo comenzó a guiarme, a mostrarme cómo orar, qué pedir. Y cuando terminé,
supe que algo había cambiado, no solo en mi situación, sino en mí. Esa fue mi primera lección. La oración no es solo hablar con Dios, es dejar que el Espíritu Santo hable a través de ti. Él conoce la voluntad de Dios mejor que tú o yo. Él ve el panorama completo cuando nosotros solo vemos pedazos. ¿No es liberador saber eso? No tienes que tener todas las respuestas, solo necesitas un maestro y el Espíritu Santo está listo para ser el tuyo. El Espíritu Santo como guía en la oración. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo en la oración? Déjame contarte algo que cambió mi perspectiva por completo. La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 2, versículos 10 al 12. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es revolucionario. El Espíritu Santo no solo está contigo, Él tiene acceso directo a los pensamientos de Dios. Él sabe lo que está en el corazón del Padre y su trabajo es revelártelo. ¿Por qué importa esto en la oración? Porque muchas veces oramos desde nuestro propio entendimiento limitado. Pedimos cosas que parecen buenas, pero no siempre son lo que Dios tiene en mente. Santiago, capítulo 4, versículo 3, lo dice claro. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Te ha pasado? A mí sí. Oraba por lo que quería, no por lo que Dios quería. Pero cuando el Espíritu Santo entra en escena, todo cambia. Él alinea tus oraciones con la voluntad de Dios. Mira a Jesús en el jardín de Getsemaní, en Lucas, capítulo 22, versículo 42. Está enfrentando el momento más oscuro de su vida y ora, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo pudo orar eso? Porque el Espíritu Santo lo estaba guiando. Jesús, siendo plenamente hombre, sintió el peso del sufrimiento, pero el Espíritu le dio la fuerza para rendirse al plan perfecto del Padre. Esa es la clase de guía que el Espíritu Santo ofrece. No solo te dice qué pedir, sino que te da paz para aceptar la respuesta de Dios, incluso cuando no es lo que esperabas. En mi vida he visto esto una y otra vez. Una vez oré por un trabajo que quería desesperadamente. Pasé días pidiéndolo, imaginándome en ese puesto. Pero mientras oraba, sentí una impresión suave pero clara. Confía en mí. Hay algo mejor. No era lo que quería escuchar, pero dejé que el Espíritu Santo guiara mi oración. ¿Y sabes qué? No conseguí ese trabajo, pero poco después llegó una oportunidad mucho mayor, algo que nunca hubiera imaginado. El Espíritu Santo sabía lo que yo no podía ver. Y hay más. El Espíritu Santo también nos guía con fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no siempre es fácil, especialmente cuando las respuestas tardan. Pero el Espíritu Santo la enciende en nosotros. Me pasó hace algunos años. Estaba orando por una sanidad que parecía imposible. Los días pasaban y nada. Estaba a punto de rendirme cuando sentí una certeza profunda. Sigue. Dios está obrando. No era una voz fuerte, sino una convicción tranquila. Seguí orando y con el tiempo vi la respuesta. El Espíritu Santo me sostuvo. Es importante entender la función del Espíritu Santo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y una de esas funciones es guiarnos a toda verdad. Es ayudarnos en nuestras debilidades, es interceder por nosotros con gemidos indecibles, porque el Espíritu Santo, cuando nosotros no tenemos fuerzas para avanzar, para continuar, y ni siquiera para dar gracias a Dios, ni siquiera para durar un minuto de rodillas, hermanos, déjeme decirle que Romanos 8, en allí revela la Biblia
que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso quiere decir, hermano, que tenemos que, como cristianos, aprender a vivir cerca del Espíritu Santo, tener una comunión, una relación con el Espíritu Santo. Tú le preguntas, Él te responde. Hacerlo bienvenido en todo lo que vayamos a hacer, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro negocio o en nuestros empleos. Tenerlo en cuenta, y ahí usted va a ir diariamente alimentando y fortaleciendo esa relación con el Espíritu de Dios. Él vino para consolarnos. Por eso, hermanos, es importante que usted hoy entienda que este video te salió con un propósito, para que usted se acerque al Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Te voy a dejar el video hasta aquí, pero si hay una opinión que tú quieras compartirnos, me gustaría leerla. Dios te bendiga. Sígueme.